¿Cómo están? Bueno, esta palestra va a ser en español. Voy a tratar de hablar divagar. Prometo no acelerarme en el medio. Pero antes de empezar, agradecer a Pedro y a todo el equipo por la gran conferencia que están haciendo, por toda la organización, por todo el amor que le están poniendo. Así que nada, nuestras felicitaciones de parte de todos los palestrantes. Bueno, vamos a hablar de un framework de métricas, ¿sí? Que se llama Full Loop. Antes de hablar del framework, vamos a hablar de cómo surge, porque para entenderlo es importante entender de dónde viene. Y este framework surgió porque tenía un cliente que me pidió medir el producto. Tenía dos objetivos. Por un lado, quería medir el producto de manera integral, saliéndose de la medición tradicional de los hilos. Y por otro lado, quería mostrar la contribución de su área a los resultados de la empresa. Subyacente a este pedido, en realidad, estaba el problema que tienen la mayoría de las empresas de la forma en que miden actualmente. ¿Sí? Porque hoy todos los proyectos y las mediciones de esos proyectos se planean y se miden de manera individual. Las áreas de usuario tienen sus propias métricas, las áreas de producto las suyas y las áreas de negocio las suyas. Pero no hay visión global, ¿no? Todo se mira en el silo del área de cada uno. Entonces, por ejemplo, si nos fuésemos un banco, ¿no? Y resulta que lanzamos una nueva cuenta en dólares y decimos que es 100% online, que se puede contratar sin tener que ser cliente y que no tiene costo, ¿no? Pero resulta que en realidad la comunicación no es tan así, porque no es 100% online, sino que uno entra a la pantalla, llena un formulario y esto lo analiza una persona y a los días te avisan si te abren o no la cuenta, ¿no? Además, no es tan cierto que no hay que ser cliente, porque para tener la cuenta en dólares, uno primero tiene que tener una cuenta en pesos. Y además, tampoco es tan cierto que no tiene costo, porque tiene costos indirectos por la otra cuenta en pesos, y además tenés costos por algunas transacciones, ¿no? Entonces, si nosotros medimos el éxito de la apertura de la nueva cuenta en dólares solamente con la visión de producto, vemos que efectivamente hubo solicitudes de apertura de cuenta, hubo algunas cuentas nuevas que se abrieron, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de producto, sí fue un éxito esta campaña. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva del usuario, entonces, como la comunicación no era del todo clara, entonces la experiencia para muchos no fue buena y por lo tanto la satisfacción tampoco fue buena. Y si lo miramos desde el punto de vista del negocio, si la experiencia no fue buena, entonces eso afectó el NPS, ¿no? Si hicimos una campaña y no tuvimos la cantidad de ventas que nosotros esperábamos, entonces eso también impactó en el costo de adquisición de los clientes. También pudo haber afectado la retención y por lo tanto la rentabilidad también se vio afectada, ¿no? Entonces, si el resultado local fue bueno, porque si lo miramos desde la perspectiva de producto, efectivamente hubo ventas, ¿sí? Pero el balance global no fue tan bueno, ¿sí? Porque tuvo sus costos. Entonces, ¿qué tan positivo fue el resultado? ¿No? Entonces, esta es una de las consecuencias de la medición por silos, ¿no? Entonces, volvamos al pedido de mi cliente. Tratando de encontrar justamente alguna forma de medir los resultados de su área, pero además teniendo en cuenta cómo mostrar el impacto de su área en los resultados del negocio, me puse a buscar los frameworks existentes, a ver si me podía apoyar en alguno. Entonces vi que estaba el Heart de Google, estaban las métricas pirata, había un montón de frameworks, ¿no? Pero cada uno se enfocaba en partes aisladas de la tríada, ¿no? De la tríada de producto. Pero no había ninguno que mirase el producto, que midiese de manera integral, ¿no? Relacionando las áreas entre sí. Entonces, ese fue mi desafío, encontrar un modelo
que hiciese foco en las relaciones entre las áreas y cómo los resultados de un área impactaban en los resultados de otro área. Entonces así fueron surgiendo diferentes grupos de métricas, ¿no? Analizando la relación usuario-producto, entonces surgieron el grupo de métricas que yo llamo los KXI, o Key Experience Indicators, que miden el impacto de la experiencia en los resultados del producto, ¿no? Estamos midiendo, este eje mide qué tanto valor estamos agregando, ¿sí? Si miramos la relación producto-negocio, están los Key Performance Indicators, que justamente miden el impacto de la performance del producto en los resultados de negocio. O sea, estas métricas miden efectivamente la performance, ¿sí? Y si miramos la relación usuario-negocio, entonces tenemos el grupo de indicadores que yo llamé KBI, ¿no? Que miden el impacto de la experiencia, pero en los resultados del negocio, ¿no? Acá estamos mirando revenue, ¿sí? Entonces vamos a mirar ahora en detalle las métricas del modelo. En primer lugar tenemos los KPI, que como decíamos antes, son los que permiten ver el impacto de la experiencia en los resultados del producto, ¿sí? Y estos suelen ser los mejores amigos de los diseñadores. ¿Por qué? Porque por primera vez se puede cuantificar los problemas de experiencia, no en términos de problemas del usuario, sino mostrando cómo impactan en la performance del producto. Entonces, por ejemplo, vemos cómo problemas de usabilidad se pueden traducir directamente en problemas de conversión, o cómo la falta de valor que ven los usuarios en el producto o en la comunicación impacta directamente en las ventas, o cómo si nosotros comunicamos de una manera que no resulta de interés, entonces el CTR de la campaña termina sufriendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos relacionar métricas del usuario con métricas de performance del producto, ¿sí? Y acá una aclaración obvia, que es que no hay una relación uno a uno entre usabilidad y conversión, valor y ventas. Esto es un ejemplo para que se entienda cómo funciona el modelo, ¿sí? Porque claramente la usabilidad no solamente impacta en la conversión, sino que también en las ventas, ¿sí? Entonces, es para entender cómo funciona el modelo. Métricas, obviamente, que usamos para mostrar la relación entre la experiencia y el producto son, obviamente, las métricas de usuario y las métricas de producto. Después tenemos los KPI, que muestran cómo la performance del producto impacta en los resultados del negocio, ¿sí? Y así como los KXI son los mejores amigos de los diseñadores, los KPI son los mejores amigos de la gente de producto, porque justamente les permite mostrar cuánto valor están aportándole al negocio, ¿sí? Entonces, métricas que podemos relacionar entre producto y negocio es, por ejemplo, los monthly active users, ¿sí? Si suben los monthly active users, obviamente el revenue va a subir. Si baja la cantidad de gente que se instala en nuestra aplicación, el costo de adquisición de cliente se ve afectado, o también el customer lifetime value, ¿no? Y lo mismo con el chat. Si nosotros tenemos un churn muy alto, entonces el customer lifetime value también se va a ver afectado, y por lo tanto el revenue también. Métricas que usamos para medir estas relaciones son las métricas de producto y las métricas de negocio. Después tenemos los KPI, que a mi entender son las métricas más interesantes del modelo. ¿Por qué? Porque acá podemos medir por primera vez, le podemos poner un número, podemos mostrar el costo de las decisiones de negocio, ¿sí? De las decisiones, por ejemplo, de las áreas de marketing, cómo esas decisiones tienen un costo para el usuario que terminan impactando en el negocio, ¿no? Supónganse que somos una empresa de telecomunicaciones y para atraer más gente a nuestra empresa decidimos sacar una promoción donde decimos que WhatsApp es gratis, ¿no? Pero en realidad WhatsApp no es gratis. Lo único que es gratis son los mensajes de texto. Los mensajes de voz y las videollamadas salen del plan de datos, ¿no? Entonces vamos a tener un montón de gente que se cambió a nuestra empresa, pero al día 15 del mes se quedó sin datos. Y nos van a llamar y nos van a decir, pero ¿cómo? Si yo solamente usé WhatsApp.
¿no? Y ahí es donde se enteran que en realidad la comunicación no era tal como la habíamos, como había sido, ¿no? Entonces, la gente no va a estar satisfecha, el NPS va a sufrir, la gente va a ver menos valor en el producto, por lo tanto se va a ir a otra compañía, ¿sí? Y la falta de claridad va a hacer que más gente lo llame para entender qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces, ahora, con los KBI, podemos medir el impacto de esas decisiones de negocio, podemos ponerle un número, ¿sí?, a esas decisiones. Métricas que usamos para medir esta relación son las métricas de usuario y las métricas de negocio. Y creo que tengo un minuto más para pasar por ejemplo, y lo voy a ver rápido, ¿sí? Supongamos que tenemos que medir la efectividad de una campaña de ventas para liquidar stock, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué resultado queremos lograr. En este caso es vender los productos de liquidación y reducir el stock, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir en el eje KXI para que ocurra esto? La campaña tiene que tener un CTR, la gente tiene que ir a las páginas de producto en liquidación, el flujo de compra tiene que ser usable para que haya conversión, ¿sí? Y en el eje de los KBI, ¿sí?, tenemos que ver que la campaña tenga un ROI positivo, ¿sí?, tenemos que comparar el costo de la campaña con los ingresos por las ventas, tenemos que ver el costo de esas ventas, ¿sí? Tuvimos devoluciones, tuvimos muchos llamados porque la oferta no era clara, ¿sí? Entonces, así es como vamos construyendo las métricas del modelo. Entonces, haciendo así como un resumen, el eje de los KXI muestran más que nada la efectividad, ¿no? Si funcionó o si no funcionó la acción. Mientras que el eje de los KBI nos hablan de la eficiencia, ¿no? Si funcionó la acción, ¿con qué costo? ¿Y ese costo fue mayor que el de las ventas o fue menor? O sea, ¿ganamos o perdimos? ¿Sí? Y con esto termina la charla. Muchas gracias por la invitación y otra vez felicitaciones a todo el equipo por el excelente evento.